Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Aquí estamos viviendo unos temas de una gravedad absolutamente extraordinaria. Este de Hidroituango nos tiene con los pelos de punta. Con los pelos de punta. Yo no sé qué pasaría si tuviéramos una calamidad en Hidroituango que costara no sé cuántos billones a la CPM. Sería un golpe absolutamente arrasador sobre las finanzas y el prestigio de EPM, pero además, ¿cuánto le cuesta a la nación? Sí, señor. ¿Quién está haciendo la cuenta de cuál es el valor de la energía que no está produciendo Hidroituango y que alguien tiene que reemplazar de alguna parte, y a qué costo vendrá eso? Sí, eso ya se está pagando por vía de costos más altos en este momento, pero el desastre de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre que deja este proyecto de Hidroituango, pues es total. ¿Para dónde va? Sí, es triste. Afortunadamente el gobernador en su momento se paró en la raya y dijo, esto me lo tienen que explicar muy bien explicadito. Aquí no es con las palabras del encuestador de turno, sino con la realidad de lo que está pasando en el proyecto más importante de América Latina. Y a esto se sumó una niña que, con valor civil y con energía y conocimiento del tema, la concejal Aguinaga, quien ha participado en la Hora de la Verdad en varias oportunidades, porque yo no sé por qué no la entrevistan por otra parte para hablar de tan gravísimo asunto. Esto es, yo creo, doctor, que esta es la peor tragedia de la ingeniería en Colombia y en América. Esperemos que no. Dios quiera que no. Esperemos que no. Y esperemos que esto sea simplemente un toque de atención o la comprobación de una caverna que existió desde hace muchísimo tiempo y que eso ya estaba contemplado dentro de los programas de desarrollo de Hidroituango, y no de una caverna que se está abriendo y abriendo y abriendo. Dicen que van a correr con esa casa de máquinas. Nadie sabe qué hay dentro de la casa de máquinas. Nadie sabe nada sobre Hidroituango. Es que usted esta mañana decía una cosa muy seria. Y el gerente en vacaciones. Eso, exacto, el encuestador en vacaciones. Usted decía esta mañana que esto equivale a un edificio de 40 pisos. No, ¿cuántos? 40 pisos no, de 14 de 14 pisos. Pero claro, es que 40 metros es una barbaridad. Póngale sí. 3 metros por piso y entonces ahí o sea que tiene... es el doble de las instalaciones del inmueble donde estamos nosotros aquí. Bueno, muy bien. Esa Por caverna, Dios. Pero esa caverna es vieja, es nueva, se está ampliando, se está manteniendo. Es posible mantenerla, es posible obviar, porque una caverna, ¿qué supone? Pues supone un derrumbe. Y para eso sí no necesita ser uno ingeniero de suelos, ¿no? Si usted abre un túnel, abre un hueco, y ese hueco no tiene soporte suficiente, pues se cae. Claro. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esa es una caverna que se está ampliando y que se puede caer? ¿O eso o no es nada y podemos estar tranquilos y podemos respirar profundamente y decir no, es una falsa alarma o es una alarma justificada, porque todas hay que prenderlas cuando alguna cosa mala puede suceder, pero estén tranquilos que no va a pasar nada? ¿Qué tal que pasara algo con Hidroituango? Pues y con esa casa de máquinas que finalmente no se sabe qué ha pasado con ella. Esta es la altura, las horas en que la casa de máquinas, que fue inundada para poder salvar el problema aguas abajo de la presa de Ituango, no ha podido ser descubierta, no han podido sacar el agua y no se sabe qué hay dentro de la casa de máquinas. Por Dios. Pues ojalá que todo esté bien, ojalá todo perfecto y además que las máquinas no se hayan dañado. Bueno, estamos hablando de imposibles, pero ojalá. Pues vea que hace pocos minutos venía mirando unas declaraciones que entregó el gerente encargado John Maya Salazar, quien dijo que la montaña socavada por el agua que hundió la casa de máquinas no representa ningún riesgo para el proyecto ni tampoco para las comunidades
de Maravilloso. Ituango. Eso lo dice. Ojalá el doctor John Maya... Pero que nos explique. Sí. Eso quiere decir que es una caverna vieja, que ya estaba detectada y que no hay problema ninguno y que se está haciendo un escándalo periodístico porque sí, o es una caverna nueva, y una caverna nueva, que nos explique si una caverna nueva no puede producir un derrumbe Yo me en preocupo, alguna parte y con alguna magnitud. Yo me preocupo porque después de tantos meses se sentaron el gobernador y el alcalde a hablar el tema. Estaban distanciados a raíz de ese mismo tema y se sentaron porque la cosa es demasiado grave. No estamos aquí diciendo cosas terribles, pero no podemos hacerlo del cura de Armero que le dijo a la gente: quede tranquila, que aquí no va a pasar nada. Y ahí venía la avalancha. Miren, esa discusión entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, surgió casi a finales del año pasado, un libro que publicó la gobernación de Antioquia, el doctor Luis Pérez, donde hablaba de todo lo que había sido ese proceso de Hidroituango, del proceso obviamente que llevó a la inundación de la casa de máquinas, de toda la emergencia que hubo y la contingencia. ¿Qué hay de grave en esa publicación? Y es que la publicación se hizo sin los estudios finales hechos por la Universidad Nacional. Simplemente era una preliminar que había sacado la universidad, se publicó ese libro, cosa que afectó obviamente a la compañía EPM, y por eso las relaciones entre el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no son las mejores, precisamente, porque claro, de atacar el proceso de EPM es atacar la empresa más importante de Medellín y probablemente de esas características de América Latina. O no eran hasta ayer, porque uno se sienta con el contrincante regularmente, o con la mujer cuando uno pelea con ella en los momentos difíciles. Entonces ahora se sienta gobernador y alcalde, es porque el asunto hay que ponerle más cabeza que sentimiento. Bueno, ¿y qué pasó con los bienes que estaba rematando la EPM o la CPM para poder solventar financieramente el tema de la demora de Hidroituango? Es que esto no es que se puede presentar un daño, el daño ya se presentó. ¿Cuánto tiempo va a estar Hidroituango por fuera de la capacidad de generar electricidad, energía? ¿Y eso cuánto vale? ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿Y cómo le ha ido a la EPM vendiendo esos bienes allá en Chile y donde los tuviera? Yo no volví a oír una sola palabra sobre el particular. Además, la esperanza que se tenía con Electricaribe, que Hidroituango iba a ser parte de la gran solución, pues ahí queda paralizada. Me duele por los vecinos de Puerto Valdivia, que obviamente están... siguen las alertas rojas de mar, Sergio. ¿Qué municipios tienen alerta roja en este momento y alerta amarilla? Puerto Valdivia tiene alerta roja, Puerto Antioquia tiene alerta amarilla, y ahí para abajo, doctor Londoño, pues esperar. Déjeme, ya confirmamos cuáles son las alertas que hay abajo. Por eso, entonces el gerente de las empresas dice: no, tranquilo, que esto no va a pasar nada, estén tranquilos. Y entonces, ¿por qué alertas? Bueno. ¿Y por qué alertas rojas? ¿Por qué alerta roja en Puerto Valdivia? La cosa es seria. Naranja en Puerto Antioquia. Amarilla en los municipios aguas abajo. Alerta roja hasta el corregimiento de Puerto Antioquia en el municipio de Tarazá, y la alerta es amarilla aguas abajo de este municipio. Muy bien. De modo que el asunto es serio, y las declaraciones del gerente de las empresas, pues muy bonitas y muy queridas. Acompáñenlas de un levantamiento de esas alertas. Ojalá el señor gerente suspenda las vacaciones y se ponga al frente del tema, porque tampoco... Bueno, tampoco es la autoridad para manejar esa materia. Alguien tiene que estar al frente de eso, y alguien tiene que decirnos finalmente qué es lo que va a pasar aquí. Porque de Hidroituango dependen muchas cosas en Colombia. Usted mencionó Electricaribe. Sí, ese es otro chicharroncito que se nos olvida, y se nos olvida con frecuencia, ¿no? Sí, señor. Chicharrón, como lo llamaba el presidente Duque. Entonces él minimizaba las cosas diciendo: no, otro chicharrón que tengo que manejar. ¿Quién va a manejar ese chicharrón de Electricaribe? ¿Cuánto vale eso? ¿Quién va a poner la plata?
¿quién va a hacer las inversiones? Y esa es la energía eléctrica. ¿Para cuántos departamentos? ¿9? Son 10 millones de personas. En departamentos, ya le confirmo el dato, pero en el número de personas son 10 millones de personas. 10 millones Pues de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, en fin, toda la costa atlántica. Sí, claro. Dependiendo de Electricaribe y Cuba Electricaribe. Y es que no es cosa de que uno se siente a esperar, es que en esos desarrollos de alta tecnología no hay punto muerto. O las cosas mejoran o las cosas empeoran, pero no se quedan quietas. Sí, señor. Sí, son 7 departamentos. Uy, Dios mío bendito. Doctor, ¿cómo es posible que en 16 años estos narcoterroristas de las FARC, que hoy están sentados en el Congreso de la República y ellos son los que están de cierta manera pues manejando esto, porque el mismo proceso continúa, lo que se aprobó en La Habana, recaudaron por secuestros 3.6 billones de pesos? 3.6 billones de pesos, mucha plata, en 16 años. ¿Dónde están esas platas? ¿Dónde están esos bienes? Billones de los de verdad, ¿no? ¡Claro! Eso es media reforma tributaria. La reforma tributaria está por los lados de 7, 8 billones de pesos. ¿Qué es lo que ellos 3.6 recaudan anualmente por tema de narcotráfico? Bueno, tema del narcotráfico, y volvemos a preguntarnos, ¿dónde está la plata del narcotráfico? A ver, multipliquen. Escondidita, 1.000 toneladas métricas son 1 millón de kilos, ¿o no? Sí. 1 millón de kilos son 1.000 millones de gramos, ¿o no? Multiplique eso por 100. Ese es el valor del narcotráfico, narcotráfico procedente de la cocaína colombiana. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde se queda? Por Dios. Esos tipos están... La CEPAL habló de 15.000 millones de dólares que se quedaban en Colombia. Que eso es muchísima plata con un impacto enorme sobre la economía nacional. Y entonces el problema del narcotráfico, ¿por qué no le ponen el cuidado que tienen que ponerle? No, pero hicieron una reunión ya en Palacio, tranquilo. Ya. Ya hicieron una reunión. Sí. Una reunión. El presidente Uribe lo que tenía era, por conducto nuestro, tenía toda una organización, la Dirección Nacional de Estupefacientes, a cargo del coronel Plazas, con reuniones mensuales religiosas, con un equipo de trabajo incesantemente dedicado a ver cómo se combatía el tema del narcotráfico, cómo se superaba el tema de los insumos, cómo se superaba el tema de los cultivos, cómo se defendía el país de semejante tragedia. Aquí se hizo una reunión y salieron de la reunión muy contentos y dijeron que iban a resolver el asunto disminuyendo el consumo. Bueno, perfecto, maravilloso. Maravilloso. Como dicen por ahí en Caldas, y eso lo dicen también en Neira, ahí voy Toño. Ahí voy Toño, buenísimo, sí. Y como si faltaran cosas que lo dejan a uno aterrado, publica una reconocida periodista de un medio colega a esta hora lo siguiente. Esto es de no te lo puedo creer. El cadáver de alias Guacho no ha podido ser sepultado. Lo reclamó su padre, pero después de una prueba de ADN resultó negativa. No era el papá de Guacho. Uy. Ahora entonces están en los trámites para que la mamá viaje desde el Ecuador a reclamar el cuerpo de su hijo. Bueno, eso pues. Pues lo que falta ahora es que resulte que no era Guacho. La pregunta es si no es el papá de Guacho o si más bien el muerto no es el hijo del papá de Guacho. Porque eso se dijo mucho en redes sociales. ¿Qué tal la vaina donde Guacho esté bien contento por ahí? No, es que la foto de Guacho tirado en el piso ahí desangrándose se hizo viral en redes sociales y mucha gente decía, pero es que este no se parece al Guacho que conocimos. Sí. Sí, no vaya a ser que no sea. Vea, Sergio, deje así. Sí, no nos cree problemas descomunales. Deje así. ¿Qué tal que no fuera Guacho? No, ni hablemos del tema. Pero sí, a ver. Bueno, pero lo único cierto es que el papá del que era no es el que es. Bueno. El pedido que hizo... Lo que es bastante factible, ¿no? Recuerda el cuento del profesor con un alumno que le preguntaba cuál era la diferencia entre probabilidad y certeza,
y le dijo el muchacho, a ver, ¿cómo se llama su mamá? Fulanita de tal, hijo. Eso es certeza. ¿Y cómo se llama su papá? Fulanito. Eso es probabilidad. ¡Uy, no me diga más! Ay, por eso a mí me encanta ver una vaina que se llama Terra Nostra, porque hay unos enredos para descansar. Veo esa vaina, es una delicia, una producción una producción brasilero e italiana, donde habla del cultivo del café del Brasil y cómo han sufrido y todas las vainas, y se dan esos casos que acaba de mencionar el doctor, ¿cómo es? La certeza y la probabilidad. ¡Ay, la santo probabilidad. Cristo! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Bueno. Juliana. Muy bien. Juliana. Bueno, el señor Maduro ya tiene interlocutora colombiana, pues siempre la han tenido. Ya tiene jefe de negocios en Colombia. Porque, Negocios, sí. Sí, es que ayer la representación de Colombia en la posesión de Maduro fue la señora Piedad Córdoba. Y Maduro, en medio de su discurso, invitó a Piedad Córdoba a que por favor trajera a todos los inversionistas colombianos a Venezuela, que para que fueran allá a invertir. Supongo Yo que le ya están pregunto, corriendo, ¿no? ¿cuántos inversionistas colombianos perdieron la totalidad de su inversión en Venezuela? ¿A cuántos los confiscaron y no han dicho una palabrita? ¿Cuántos? ¿No tendremos por ahí la cifra en alguna parte de años pasados donde el Banco de la República calcule el valor de las inversiones que se hicieron en Venezuela? Bueno, eso debe estar en Bueno. cercano a cero. Ayer No, en este momento es cero. En este momento es cero, pero ¿en cuánto llegó a estar? Ayer hablé con Alberto Schlesinger. Regresa ya este fin de semana y él tiene muy clara el tema económico con Venezuela y me dijo, hombre, qué bueno que poderle contar al país todo lo que estoy viendo sobre el tema de Venezuela en otra de esas entrevistas que me hace el doctor Londoño. Nos dio un excelente reportaje. Eso sí. Muy bien. Esos reportajes de finales del año tuvieron una audiencia extraordinaria y fueron de una contundencia. El reportaje con el coronel Mejía Gutiérrez, por ejemplo, fue espectacular. ¡Ave María! El de Nieto. Se hizo un gran trabajo periodístico, el de Santiago José Castro. Se hizo una gran tarea por parte de nuestro director, mostrándole al país muchas cosas que la gente tiene que tener conocimiento de ellas. Hay otra cosa, doctor Londoño. Investigan funcionarios que ofrecieron garantías a Nule, Tapias y Galofri. Están moviendo el tema porque mientras Andrés Felipe Arias ya se pudre. El país se lo robaron todo. Sí. Y entonces, ¿ahora qué se sigue? Entonces, a estos tipos los sueltan. Y Andrés Felipe Arias, que se pudra. ¿Por qué dejaron abandonado a Andrés Felipe Arias en la audiencia de Miami? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo dejaron abandonado a Andrés Felipe Arias? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que nos den una explicación. Es que la deben, ¿no? Carlos Holmes Trujillo quería alguna vez ser candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Me parece que ahí sí quemó las naves, o también produjo el otro fenómeno bien conocido, ¿no? Pasó el Rubicón. Sí. Alia jacta est. Yo prefiero esto y adiós candidatura. Uy, sí, pues. Bueno. Porque es que uno dejar tirado un ser humano, un hombre honorable. Con todo lo que significa, William, con todo lo que significa la tragedia personal y humana y familiar de Andrés Felipe Arias no tiene orillas, no es lo que significa. ¿Por qué está preso Andrés Felipe Arias? A ver, explíquenme por qué. Está claro que fue sometido a un juicio que fue una parodia política, disfrazada de juridicidad. Bueno, sentencia de primera instancia. ¿Dónde está la sentencia de segunda instancia? Esa sentencia está recurrida. No hay sentencia de segunda instancia. La misma Organización de las Naciones Unidas desde Europa dice, señores, es una violación de los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias, garantícele una segunda instancia. Y el gobierno no es capaz de decir eso en Miami.
¿Por qué? Dejaron solo al doctor Andrés Felipe Arias y el doctor ¿Por qué Álvaro le Uribe estuvo allá ¿Por qué? Claro, claro, No, dando la cara. dando la cara. No, y da impotencia ver las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, porque él dice, yo vine acá a decir que el Estado colombiano no tiene duda de eso, pero no me consideraron como representante del Estado colombiano, sino que yo venía por mi propia cuenta. Y Así claro, fue. tienen razón, porque claro, él es expresidente, él no es el presidente. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué la Cancillería no mandó un funcionario? ¿Por qué no fue el mismo doctor Carlos Holmes Trujillo a decir contra Andrés Felipe Arias no hay sentencia ejecutoriada, condenatoria? No la hay. ¿O sí la hay, doctor Holmes Trujillo? A ver, díganos. Esa sentencia recurrida, esa sentencia en primera instancia es una sentencia definitiva que hace tránsito a cosa juzgada. A ver, díganoslo. Denos una lección de Derecho Internacional Público y díganos que esas sentencias sí están ejecutoriadas. Cuando el mundo entero dice que las sentencias deben tener una segunda instancia porque ese es un derecho fundamental de todas las personas en el mundo libre, en el mundo civilizado. ¿Por qué Andrés Felipe Arias está por fuera de ese mundo libre y civilizado? A ver, explíquelo. ¿Y por qué no tuvo el valor de ir y explicarlo en Miami? ¿Por qué no enfrenta las cosas? No. Eso es desde lejitos, ¿no? Y el presidente Iván Duque, callado la boquita. Ni una sola palabra sobre el tema. Bueno, ya veremos. El Vaticano, ¿qué es lo que pasó? Porque es que estoy aquí en petit comité con Vanessa. Es que Y me dice que ha oído una cosa muy buena. Sí, me acabo de dar cuenta de una cosa impresionante, pues resulta que el Vaticano envió diplomático al acto del circo de ayer de Maduro. Se trata de Monseñor George Cubacot, que es el encargado de negocios de la Santa Sede. George Cuba. ¿Cómo es? Cubacot. Cuba. Vea pues, qué coincidencia. Bueno, que lo mande, entre otras, pues, business are business, ¿no? Que no le vayan a Claro, cancelar son los las clientes del banco. Las cuenticas. Son los clientes del banco, claro. ¿Y cómo es la cosa de la fortuna de la hija de Chávez? Dicen que es la mujer más rica de América. Sí. Y nadie pregunta, nadie dice una sola palabra. Es que era muy trabajadora la muchacha. ¿Ah? Y la otra persona a la que sancionaron en los Estados Unidos, también multimillonaria, ¿saben qué profesión tenía? Era la enfermera de Chávez. Sí. También está el escolta. Es decir, y el escolta, ¿cuántos candidatos hay a enfermeros, a escoltas? Bueno, a hijos no puede haber muchos, pero enfermeros y escoltas, qué delicia. Uno desempeña esa tarea y termina multimillonario y nadie pregunta y nadie dice nada y el Vaticano le manda representante a Maduro. Hombre, Yo no he por podido Dios, entender eso, hombre, esa por vaina. Dios. No, pues que Eso es entender. lo más doloroso. Que hay que recordar que la Iglesia Católica venezolana está en pelea con el Vaticano. Además, porque firme. La Iglesia Católica venezolana sí son firmes y sí han dicho que están pasando supremamente mal, que hay que hacer algo con Maduro, que es un dictador, todo lo que el Vaticano pues niega y pues que es amigo de Maduro, pues si manda un representante. O sea, imagínense, los presidentes que fueron a la posesión de Maduro son todos dictadores y ladrones. Sí, Y el representante del Vaticano. Bueno, pero démosle a este tema de Maduro el tratamiento que conviene. Ayer tuvimos lo que sería la primera parte de una entrevista memorable con el más grande constitucionalista que hay en Venezuela, que es nuestro amigo Asdrúbal Aguiar, un gran jurista, un gran político, un gran escritor, autor de una obra que se quedó en el primer volumen, La historia inconstitucional de Venezuela. ¿Qué pasó ayer? Porque él nos dijo que según la Constitución venezolana, ayer el presidente de la Asamblea Nacional tenía que asumir funciones como presidente de la República y que si no, tendría que actuar el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasó? Bueno, nuestro gran amigo, jurista, escritor, político, Asdrúbal Aguiar, muy buenos días.